de elección, y a ella y a Aralar, a quienes hay que agradecerle su claridad, apoyando abiertamente un sistema en el que el euskera fuera la lengua vehicular en todas las etapas y mantener al castellano, que como se dice, hemos escuchado también, que se aprende en la televisión o en la calle, pues tuviera presencia con el estatus de una lengua extranjera más. La razón para aquel cambio que impulsaba el decreto del señor Tonchu Campos era la insatisfacción de las autoridades porque los modelos no garantizaban que los escolares terminasen la ESO con el nivel de competencia en euskera que a ellas les parecía el adecuado. ¿Qué hacer?, se preguntaron entonces. Y no encontraron mejor respuesta que la siguiente. Pues ya que el sistema no garantiza el aprendizaje del euskera, hagamos de él la lengua principal de la enseñanza, es decir, la lengua vehicular, aquella que sirve para la transmisión del conocimiento. He aquí un error muy importante a nuestro modo de ver. Si el sistema no sirve para que aprendan la lengua en grado suficiente, hagamos que estudien en dicha lengua. Y nosotros nos preguntamos, ¿y hasta cuándo tendremos que seguir sometiendo a nuestros hijos a los caprichos identitarios de unos pocos? ¿Cuándo hemos perdido el rumbo de lo que realmente se tiene que lograr al término de la educación obligatoria? Otro motivo que se da es que el sistema de modelos está superado y urge cambiarlo. Y a lo mejor es cierto. Es que igual es verdad. Han pasado más de 25 años y es hora de que se evalúe. A nosotros, desde luego, nos parece muy bien que se haga, pero hágase con luz y taquígrafos, por organismos independientes y sin plantear de antemano los resultados que supuestamente deseamos que arrojen esos estudios, porque entonces seguiremos sin conocer la realidad y falseando una vez más los datos. Algunos estudios sí se han hecho, eso es verdad, hay que reconocerlo, pero desde luego no, ni con la independencia ni con el rigor que nosotros les estamos planteando. Y así, con esta situación encontrada, llega el cambio de gobierno y el anuncio de que ese cambio iba a llegar también a la educación. A mediados de junio, la consejera Isabel Celaá anunció que si 20 padres lo solicitaban, reabrirían las aulas cerradas unilateralmente de las que les hablaba hace un momento. Nosotros nos lo creímos, recogimos el guante y empezamos a presentar otra vez más solicitudes de los padres en esos centros. Y lo hicimos, como la propia Isabel Celaá definió muy bien, de forma rústica, es decir, accediendo a los padres en los patios, en muchos casos con las vacaciones escolares ya iniciadas y usando exclusivamente los medios a nuestro alcance, o sea, el boca a boca. Solo tuvimos una semana para hacerlo y es cierto que no hubo una avalancha de peticiones, es verdad, pero sí creemos que había las suficientes como para decidirse a actuar. ¿Qué pasó? Pues nada, que la consejera rectificó, nos aclaró que se refería solo a los centros públicos y que a los concertados los persuadiría. Resultado final, nueva frustración de los padres, que además de ver cómo el nuevo gobierno incumplía sus promesas, recibían una carta del centro en el que habían presentado la solicitud invitándoles a marcharse. Y en ese clima se iniciaba el curso y llegaba otro anuncio más. Va a haber cambios de cara a las próximas matriculaciones. Se van a centralizar en educación y los colegios no van a tener ocasión de dirigir la demanda. Volvía a suscitarse la expectativa entre los padres, aunque cada vez menos, porque ir sistemáticamente contracorriente es muy duro, ¿eh? Es que es muy duro. Conocimos por fin hace una semana esas modificaciones en las prematrículas. ¿Y qué ocurre? Pues que a nuestro entender vuelve a tratarse de papel mojado. Sí, los padres es cierto que pueden marcar el modelo que deseen para sus hijos, aunque el centro no lo oferte. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿A cambio de qué lo van a marcar? Pues de significarse una vez más y de no tener garantizada la plaza para su hijo en ese centro si procede así. En cambio, si elige el modelo del colegio, se evita primero enfrentarse en las secretarías y después asegurarse la plaza para su hijo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en estas prematrículas? Si no hay consejero, no hay compromiso de la consejería de abrir aulas en los concertados a los que nuevamente tratará de persuadir, pues que hay que estar muy concienciado, ser muy militante para marcar de verdad la casilla que uno desea. A los padres no se les puede pedir que sean permanentemente héroes ni que vayan siempre contracorriente. No es justo y así tenemos pues lo que tenemos, una sociedad de resignados. María. Buenos días. Aunque es cierto que hay algún padre que ya se está animando a denunciar estos casos concretos, como el que ha ocurrido este mismo lunes, primer día del plazo de matriculación, en el recién inaugurado Colegio Público de Zabalgana de Vitoria, cuando unos padres han ido a matricular a su hijo en el modelo B y en el centro se lo han impedido, diciéndoles literalmente: debe usted elegir el modelo D, ya que si quiere optar a plaza en este centro es su única posibilidad. Seguidamente le han enseñado una lista con los nombres de los niños que habían entregado la solicitud y el modelo en el que lo habían hecho, todos en el D. Ante la queja interpuesta en la Administración, se le ha contestado esa misma tarde que la voluntad de los padres de la zona es que ese colegio sea de modelo D, cuando se ha inaugurado este pasado mes de enero, y los padres no han tenido ninguna oportunidad de elegir modelo alguno. ¿Es esta la libertad de elección de la que habla la consejera?
¿Es esta la forma en la que se ha conseguido a lo largo de los años que los padres hayan optado mayoritariamente por el modelo D? ¿Por qué no se han centralizado las matrículas en educación directamente, sin tener que pasar por la coacción de las secretarías de los colegios? ¿Qué garantías ofrece un sistema informático a los propios centros si los padres no pueden marcar libremente la opción que desean? ¿A qué tiene miedo la consejería? Quizás a que si dejasen elegir libremente a los padres, el resultado final no sería el que hay ahora. Se ha dicho de nosotros que no queremos al euskera, ni que nuestros hijos estudien en dicha lengua. Es absurdo pensar así. Primero, porque es tan nuestra como de los que piensan eso. Porque es patrimonio cultural de todos los vascos y riqueza cultural también de todos ellos. Y segundo, porque no es opinable. Las leyes de educación actualmente en vigor establecen que los alumnos deben estudiar en ambas lenguas y nosotros sí que acatamos esas leyes. El asunto no se puede reducir a una cuestión maniquea, o se está a favor o se está en contra. No es así. En el borrador del currículum de la educación básica presentada por la consejera Isabel Cela se marca en su artículo 13 que el Departamento de Educación adoptará las medidas oportunas para conseguir la competencia comunicativa en las lenguas oficiales de la comunidad al acabar el periodo de educación básica. Si vamos al apartado de las competencias, vemos que dicha competencia sigue comportando el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos. Las diferentes evaluaciones técnicas han ido demostrando que los alumnos del modelo A terminan la enseñanza con una destreza mínima en euskera y, sin embargo, tras un examen realizado por el Instituto Vasco de Investigación y Evaluación Educativa, el IBEI, en mayo del 2005, a alumnos de cuarto de secundaria, para conocer su dominio del euskera, concluyó que solo lo alcanzaban algo más del 60% de los estudiantes del modelo D, siempre y cuando sus dos padres fuesen vascoparlantes, y un 30% de